Bienvenidos a Arraigados, Reflexiones en la Palabra. Este podcast es un espacio para explorar las Escrituras de manera profunda y honesta, a veces a través de temas desafiantes, preguntas doctrinales o reflexiones cotidianas. El objetivo no es cambiar de opinión, sino abrir la puerta al diálogo reflexivo y al crecimiento espiritual. Entonces, donde quiera que se encuentre en su viaje, lo invitamos a hacer una pausa, reflexionar y permanecer arraigado en la palabra. Empecemos. Bienvenidos a Video Reflexiones en la Palabra. Soy tu anfitrión, Roger, y te agradezco que se hayan unido a mí el día de hoy. Quiero recordarles que este podcast es un lugar donde reflexionamos profundamente sobre las Escrituras y permitimos que la verdad de Dios fortalezca nuestros corazones y moldee nuestras vidas. Cada episodio es una oportunidad para crecer, no solamente en conocimiento, sino en confianza, obediencia y madurez espiritual. Así que estés donde estés escuchando el día de hoy, ya sea conduciendo, trabajando, descansando, simplemente tomando un momento de tranquilidad, te invito a que te detengas y centres tu corazón en el Señor. El episodio de hoy, Dios es más grande que nuestra fe. Al principio, ese título puede sonar inusual. A menudo escuchamos frases como ten más fe, aumenta tu fe, cree con más fuerza. Y aunque la fe es absolutamente esencial en la vida cristiana, hoy vamos a explorar algo más profundo. Nuestra esperanza no está en última instancia en el tamaño de nuestra fe. Nuestra esperanza está en la gran grandeza de Dios. Porque hay momentos en la vida en los que nuestra fe se siente débil, nuestras emociones se sienten inestables, nuestra comprensión se siente limitada y nuestros corazones luchan con la duda. Pero incluso en esos momentos, Dios permanece fiel, poderoso, soberano y verdadero. Hoy vamos a hablar de confiar en un Dios que es más grande que nuestros miedos, más grande que nuestras limitaciones, incluso más grande que nuestros momentos de fe débil. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. No depende de la fuerza humana. Gracias porque incluso cuando luchamos, permaneces constante. Hoy fortalece nuestros corazones, profundiza nuestra confianza en ti. Enséñanos a descansar no en nosotros mismos, sino en tus promesas, en tu carácter. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiéramos empezar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, la propia Sara recibió el poder de concebir, incluso cuando ya había pasado de edad, ya que consideraba fiel a aquel que había prometido. Bien. Este versículo aparece en el capítulo de Hebreos 11, conocido más o llamado como el Salón de la Fe, el capítulo de la fe, un capítulo lleno de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios en circunstancias imposibles. La historia de Sara es extraordinaria porque desde una perspectiva humana, su situación era desesperada. Ella ya era anciana, era estéril, físicamente más allá de la edad fértil. Y hablando humanamente, era imposible que Sara tuviera un hijo. Su útero era incapaz de producir vida. Sin embargo, Dios había hecho una promesa. Al ver que Sara experimentó un momento de duda y incertidumbre, Dios cumplió su promesa de todos modos. ¿Por qué? Porque el poder de la promesa no depende de la capacidad, no dependió de la capacidad de Sara. Dependió de la fidelidad de Dios. Esa es una de las mayores lecciones de la vida. Las promesas de Dios se mantienen porque Él es fiel. Quisiéramos repasar ciertas verdades importantes sobre este mensaje. Las limitaciones humanas no limitan a Dios. La condición de Sara representaba imposibilidad. Todo sobre su situación decía demasiado tarde, imposible, irreal. Y sinceramente muchas personas que escuchan hoy pueden sentir lo mismo respecto a áreas de su vida. Quizás un sueño parece imposible, la curación se siente retrasada, la restauración parece poco probable o el avance se siente fuera de alcance. Pero las Escrituras nos muestran repetidamente Dios
se especializa en trabajar más allá de las limitaciones humanas. Lo que es imposible para nosotros nunca es imposible para Él. A veces medimos a Dios a través de la lógica humana, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro entendimiento. Pero Dios no está confinado por edad, por el tiempo, por la debilidad, circunstancias. El cuerpo de Sara decía imposible. Dios dijo prometió. Y la palabra de Dios era mayor que su condición. La fe no es la ausencia de lucha. Una de las partes más alentadoras de la historia de Sara es esta. Ella no era perfecta. En un momento Sara se rió al escuchar la promesa de Dios porque parecía increíble. Eso significa incluso las personas fieles a veces luchan con algo. Y eso es importante de entender porque muchos cristianos creen erróneamente. Si lucho emocionalmente, mi fe se pierde. Pero la fe bíblica no pretende que las luchas no existan. La fe es elegir confiar en Dios a pesar de la lucha. El corazón humano puede experimentar duda, miedo y la incertidumbre al enfrentarse a los planes. Sin embargo, esos miedos desaparecen cuando decidimos confiar en sus planes. La fe no es negar la realidad. La fe es creer que Dios es más grande que la realidad. La fidelidad de Dios es la base. Hebreos dice que Sara concibió porque consideraba fiel a Él que había prometido. Si nos fijamos bien aquí es donde se desvió su atención, no hacia sí misma, sino hacia Dios. Esto es crucial. Muchas veces nos centramos demasiado en la fuerza de en la intensidad de nuestras emociones o la certeza de nuestro entendimiento. Pero la fe bíblica no es confianza en uno mismo, es confianza en Dios. Dios no solo es todopoderoso, también es fiel y no miente. Y eso significa, si Dios habla, Él lo cumplirá. Si Dios promete, Él permanecerá. Si Dios empieza algo, puede completarlo. La fortaleza de la fe proviene de la fiabilidad de aquel en quien confiamos. Dios suele usar la debilidad para revelar su gloria. ¿Por qué esperó Dios hasta que Sara estuviera más allá de la capacidad natural? Porque el milagro claramente le pertenecería a Él. A veces Dios permite que las situaciones lleguen a niveles imposibles para que su poder se vuelva innegable. Si Sara hubiera podido concebir de forma natural, la gente podría elogiar la biología. Pero porque era imposible, la gloria pertenecía solo a Dios. Y a menudo Dios actúa igual en nuestras vidas. Nos permite llegar a lugares donde nuestra fuerza falla, nuestra sabiduría termina y nuestro control desaparece. Así aprendemos dependencia total de Él. La debilidad suele ser el lugar donde Dios revela su poder con mayor claridad. Yo recuerdo una época en la que estuve orando por algo durante mucho tiempo. Sinceramente mi fe empezó a cansar. Seguía creyendo en Dios, pero emocionalmente me sentía agotado. Un día durante la oración el Señor me grabó algo profundamente en el corazón. Tu confianza no debe reposar en tus sentimientos, sino en mi fidelidad. Y eso cambió mi perspectiva, porque algunos días nuestras emociones fluctúan. Algunos días la fe se siente fuerte, otros días se siente frágil. Pero Dios no fluctúa, permanece así, fiel, constante, digno de confiar. Y aprender esa verdad trajo paz a mi corazón. Ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje? Deja de medir a Dios por tus limitaciones. Tu debilidad no cancela su poder. Confía en Dios incluso cuando las emociones fluctúan. La fidelidad no se basa en los sentimientos. Céntrate en el carácter de Dios. Recuerda quién es, fiel, soberano. Y sigue creyendo en sus promesas, incluso cuando la santificación parece retrasar. Tengo un reto para ti para esta semana. Escribe una promesa de las Escrituras que refleje tu situación. Entonces, cada día de esta semana, recuérdate,
Dios es fiel a lo que ha prometido. Bueno, Señor, gracias por que tu grandeza supera nuestras limitaciones. Gracias porque tu fidelidad se mantiene firme incluso cuando nuestros corazones luchan. Fortalece a cada persona que escucha hoy, que se sienta desanimada, insegura o débil. Ayúdanos a confiar más profundamente en ti y a descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu fe puede parecer pequeña a veces, pero tu Dios no es pequeño. Cuando tu confianza descansa en su fidelidad, puedes seguir adelante, incluso a través de la incertidumbre, porque Dios es más grande que nuestros temores, y más grande que nuestra debilidad, y aún más grande que nuestra fe. Gracias por pasar tiempo con nosotros hoy en Arraigados, Reflexiones en la Palabra. Esperamos que la reflexión de hoy haya despertado pensamientos, haya animado su corazón o simplemente le haya dado algo con lo que sentarse. Si lo hizo, considere compartirlo con otra persona o dejar una reseña para ayudar a otros a encontrar el podcast. Recuerde, este espacio se trata de conversación, no de conclusión. Hasta la próxima, manténgase arraigado, mantenga la curiosidad y siga reflexionando en la palabra.